Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Daniel, de nuevo con Buen- nosotras. buenas tardes, Pili. Bueno, se está hablando estos días de que hay muchos casos de intentos de suicidio con los niños y yo para mí, sabiendo que usted, usted está en el tema, usted en el Parlamento está en un grupo de trabajo, además su trabajo en la Fundación de San Juan de Dios es muy importante. Entonces, para mí, mi primera pregunta sería saber cuál es el estado de la situación. Si realmente han aumentado estos casos después de la pandemia o es que ahora estamos más pendientes de ellos. Efectivamente, ha aumentado, es generalizado. Ya era una tendencia que estaba desafortunadamente al alza y después de la pandemia, por los efectos del confinamiento en este periodo de edad que es particularmente crítico, pues han aumentado del orden diríamos, de 4 veces más tentativas de las que veíamos antes. ¿Eh? Hablo de tentativas. Eh, y realmente es un problema que efectivamente está aumentando. Mire, de cara a las familias que ven que la hija, el hijo está deprimido o que ha cambiado de conducta, usted a nivel de prevención y de tratamiento, ¿qué aconsejaría? A ver, hay primero una prevención general que tiene que ver con la educación en general. Hay una prevención que tiene que ver con que la escuela sea un lugar seguro, un lugar donde se desarrolle el deseo de aprender y de relacionarse con otros, eh, donde en la familia la educación pues, esté guiada más por una parentalidad positiva que no una parentalidad donde no se fomente la autoestima ¿no? del hijo, de la hija. ¿no? Una prevención que pasa evidentemente porque los niños puedan, las niñas puedan tener acceso a las cosas que necesitan y, y que tengan sitios donde jugar y donde ser niños, es decir, donde tener infancia. ¿eh? Esto creo que no tenemos que perderlo de vista, porque los adolescentes, en el fondo, lo que ponen sobre la mesa es qué tipo de sociedad estamos y cómo se han criado hasta llegar a ese punto. ¿eh? Entonces yo creo que esto es importante tenerlo presente. Y lo otro, como usted apuntaba perfectamente, cuando se detecta cambios de estado de ánimo en un adolescente, porque es normal que un adolescente se cambie de humor, se retraiga, pero se nota cuando está pasando algo. Y entonces ahí es importante, pues sobre todo esto es más fácil cuando ya hay una relación de confianza y hay una comunicación fluida. Pero se puede preguntar, se le puede preguntar cómo está. Y si no quiere hablar porque se le hace difícil o porque hay temas que evita comentarlos por los padres, que también es un tema habitual en la adolescencia, pueden perfectamente consultar. Pueden consultar en su ambulatorio, pueden consultar a una persona de confianza, pueden consultar a un profesional y ahí probablemente será mucho más fácil que el adolescente se abra. Gracias. Creo que esto es lo más importante para los padres. Ahora se está hablando mucho de niños pues, agresivos, que la lengua también hace mucho daño. Pero en el colegio siempre hemos tendido a ver que hay un conflicto de los niños y que hay que ayudar a todos a superarlo. Pero claro, quizá allí nuestra visión esté un poco anticuada. ¿Cuál es la diferencia entre un conflicto entre iguales o un maltrato entre iguales? Porque se tiende a decir siempre que es un conflicto entre niños, pero es evidente que cuando es un bullying algo se ha sobrepasado. ¿Cuál podríamos decir a los profesores que es el punto, los puntos A donde ver, ya supera esto? el acoso escolar, el término bullying del inglés, ¿no?
eh, implica que hay un ataque sistemático en situación de desigualdad. ¿Eh? Y que todo esto, evidentemente, tiene un efecto dañino sobre la persona que lo recibe. Entonces, no estamos hablando de una situación puntual o de dos niños que ahora no se entienden, ahora sí. No. Hay, implica esto, un ataque sistemático en situación de desigualdad. Y, por otro lado, hay que tener en cuenta que el bullying ocurre mucho en torno a la adolescencia. El acoso en niños más pequeños no tiene tanta importancia, pasada la adolescencia también la pierde. Entonces ya podemos hablar de otros tipos de malos tratos, porque también existe el acoso escolar, existen discriminaciones, existen otro tipo, el acoso laboral, quería decir. Bien, ¿qué ocurre? Que el bullying muchas veces, y disculpas porque me sale la palabra en inglés, creo que nos pasa a muchos, suele ocurrir fuera de la mirada de los adultos. Es más, a veces, como hemos visto en algún caso desafortunado, se acaba reprimiendo a la víctima en el momento en que pierde los estribos e intenta defenderse. Y todo esto acaba formando parte más del problema que de la solución. Entonces, estamos hablando, por tanto, de una situación que no es un conflicto sin más entre dos niños que se pelean, que, por cierto, cuando dos niños se pelean, se puede intervenir no porque no puedan pelearse, sino para que aprendan a gestionar los conflictos, las emociones, a tolerar la frustración, a reconocer al otro como, ¿no? como persona con sus derechos, ¿no? Evidentemente no a dramatizarlo en exceso. Entonces, el caso del bullying, ¿qué ocurre? Que pasa en la adolescencia porque tiene que ver mucho con todos los cambios que hay en esta edad. Y entonces se suele atacar en el bullying a alguien, diríamos que es diferente, que se lo ve más solitario, que tiene alguna característica diferente y además una persona que por lo que sea le cuesta defenderse. Quizá por eso es solitario. Por esto a veces vemos que personas con trastorno del espectro autista reciben especialmente estas situaciones de acoso. Y entonces el mecanismo que funciona en estos momentos es que todos los cambios que despiertan dudas, miedos, incertidumbres en la adolescencia y que forman parte de ese proceso adolescente, lo que hacen es se proyectan en la víctima. Y entonces el raro, el anormal, el pringado, como dicen ellos, es él. Y nosotros somos el grupo. Nosotros somos los que somos normales y él es el que no es normal. Entonces, por esto es muy importante, cuando hay estas situaciones, evidentemente, pues que se activen los protocolos, que se pare la situación. Hay que trabajar, por supuesto, con los acosadores, con la víctima, con las familias, porque es probable que detrás, tanto de unos como de otros, hayan dificultades que se están expresando de esta manera inadaptada. Pero también es muy importante trabajar con el grupo clase, porque el grupo clase está enterado. Los adultos pueden no enterarse, pero el grupo clase lo sabe. Lo saben todos. Y además lo vemos con el tema de las redes móviles, de las redes sociales, que todo esto corre y todos están un poco al caso. Y entonces, ¿por qué hay que trabajar? Porque el problema es de todos. En realidad tiene que ver con toda esta situación de la adolescencia, con las dudas, con este tratar de matar el tema de esta manera. Y el grupo clase se puede posicionar y puede desautorizar ese ejercicio de violencia, pueden reconocer y validar al que se siente víctima y en todo caso se puede servir para hablar de ellos y que puedan hablar de lo que piensan de esa situación, de lo que piensan de ser diferente y
poder reconocer en realidad el valor de la singularidad de cada uno. Ujú. Y esto es lo que puede contribuir a que la escuela sea un sitio seguro y no, y no una pesadilla. Exactamente. Y se me ocurre una última pregunta. ¿Qué pasa si alguna familia sospecha que su hijo, y muchas veces no entienden por qué, porque también puede ser, ¿no?, sea un acosador? ¿Qué pueden hacer? Porque igualmente es su hijo, igual tienen que protegerlo, igual tienen que educarlo, pero no quieren que tenga ese comportamiento con otro compañero y no saben cómo hacerlo. Efectivamente, lo primero es reconocer, eh, es, es darse cuenta, que sabemos que no todas las familias se dan cuenta. ¿eh? Si ven que hay algo, reconocerlo, tratar de hablar y, y si ven que no se pueden, pues tienen profesionales a los que dirigirse, empezando por el centro docente. ¿eh? Ahí mismo tienen personas de confianza con las que podrían hablar. También tienen, pues también dentro del sistema sanitario, también tienen pediatras, médicos de cabecera y psicólogos. También tienen personas con las que pueden consultar cuando ven que hay un problema de cierta, ¿no?, de cierta notoriedad y que no se acaba de resolver. Por supuesto que sí. Yo pienso que la pandemia también ha ayudado a ver que la salud mental es un tema, que no hay salud sin salud mental y que la salud mental está presente en todos y en todos está sometida a vaivenes y a situaciones de fragilidad y que pedir ayuda, asesoramiento, pues tiene que formar parte de una normalidad y quizá esto la pandemia nos ha ayudado un poco. Muchas gracias.